me alegra muchísimo presentar a Kelsey, que pues yo admiro mucho el trabajo de ella. Ha trabajado muchos años con los Yaminawa en el Perú y acaba de terminar su tesis en la Universidad de Berkeley, en California, y ahorita empieza un postdoc en la Universidad de Austin, en la Universidad de Texas en Austin. Y pues hoy nos va a hablar como de estas expresiones lingüísticas de la emoción en esta lengua yaminawa, que es muy interesante porque son trabajos que no se han hecho. Entonces, que nos invitan a pensarnos en estas otras formas de pensarnos la lingüística cuando nos toca enfrentarnos a la lingüística como tengo que describir el sistema de tonos en esta lengua. Y qué más podemos pensarnos cuando estamos describiendo estos sistemas que son como puramente lingüísticos. Usted estaba hablando con Hortensia como es que muchas veces esto de pensarse todo este metalenguaje, la lingüística del morfema y entonces estos clíticos son o no son y estos tonos, cómo esto puede llegar al principio es tremendamente aburrido, pero después nos llevan a estudios espectaculares como el que nos va a mostrar Kelsey. Entonces, la misma dinámica que el resto de los seminarios, cuando quieran preguntan, intervienen, hacen comentarios, Kelsey es muy amigable. Entonces, y me encanta hablar del Yaminawa. Sí. Entonces, pues le doy la bienvenida a Kelsey y gracias a ustedes por venir. Muchas gracias con Caterine y con Yati que han hecho tan fácil ese viaje y por organizar todo, sobre todo con Caterine porque estamos conociéndonos desde los principios, cuando yo recién estaba estudiando en pregrado, he conocido a ella y es algo realmente increíble estar acá como doctora ahora las dos porque en esa época no hemos tenido doctorado las dos y ahora sí ya somos colegas, qué chévere, ¿no? Hoy día voy a hablar de los rasgos lingüísticos de la expresión afectiva en el Yaminawa, que son muchas palabras que voy a explicar. El Yaminawa primero es una lengua indígena de la selva peruana, es una lengua de la familia Pano y forma parte de un complejo dialectal que se extiende desde Brasil hasta Bolivia. Hoy día voy a hablar solamente del Yaminawa peruano, que es el sitio de campo donde trabajo. Un aspecto importante del uso del Yaminawa mismo, no tan solo según mi análisis, sino según sus opiniones de los hablantes mismos, es la expresión afectiva, es decir, la expresión emocional. Y esta charla presenta los rasgos afectivos usados en el Yaminawa y también voy a sugerir algunos métodos de campo que podemos usar, lingüistas, tanto como antropólogos que están interesados en esos temas, para profundizar el entendimiento lingüístico, tanto como antropológico, del afecto y del campo más amplio de la emoción. Voy a hablar, ese es ya entrando un poco en el marco teórico, utilizo el concepto de postura. Entonces el afecto es como emoción o sentimiento, más o menos. Voy a hablar un poco más sobre qué exactamente es la emoción en Yaminawa, porque no es exactamente como emotion en inglés o emoción en español, cada uno tiene su propio entendimiento de su campo semántico. Y para entender la expresión emocional utilizo la teoría de stance taking. De stance quiere decir como más o menos en español postura. En ese momento no hay una literatura muy desarrollada sobre postura, entonces yo básicamente creo que soy la primera persona que está proponiendo una traducción en español. No sé si les parece bien, eso sería algo interesante para conversar de repente. Y postura es la manera en la cual los hablantes se posicionan relativo al tópico o a un argumento en el discurso, tanto como el discurso mismo. También se posicionan con sus interlocutores, si estamos de acuerdo, desacuerdo, si estoy hablando de manera cariñosa o con el enfado. Y también el contexto social más amplio. Y también otras cosas más, ¿no? Puede ser muy amplio. Entonces estamos saltando más allá de fonemas y morfemas
y palabras, y ya entrando en cuestiones no tan solo del discurso mismo, lo que aparece en la transcripción, sino estamos empezando a entrar un poco más en temas que se tratan de todo el contexto cultural, tanto como social, del uso de la lengua yaminawa. Entonces, un ejemplo, bueno, como soy hablante nativa del inglés, voy a usar un ejemplo de inglés. La persona acá supongo que sabe un poco del inglés, ¿sí o no? ¿Ya? Un ejemplo del inglés de lo que estoy hablando de postura afectiva es lo siguiente. Por ejemplo, si quiero decir que me gustan mucho los gatitos, puedo decir en inglés algo tal como I love kitties. I love kitties. Y escuchamos primero la entonación, ¿no? Que es un poco más alto, y también se usa en vez de la palabra cat, que es lo normal para gato, usamos kitties, que es como una forma subjetiva cariñosa. También puedo decir, si es que odio a los gatos, puedo decir I hate cats. Pero en ese caso ya se escucha que la entonación es otro y no se usa la forma disyuntiva. Y acá, ese es un poco raro, cae un poco mal si digo algo como I hate kitties. Odio los gatitos. No cae bien, es medio raro, hay como un choque, ¿no? Del significado lógico de lo que estoy diciendo, que es odio los gatos, con la entonación y las formas morfológicas o formas subjetivas que estoy usando. Entonces, eso más o menos es lo que he querido entender en el yaminawa. Cómo se expresan, no tan solo con los significados, estoy feliz, te quiero, estoy molesto, sino cómo se expresan a través de su entonación, calidad de voz, la morfología, etc. En el yaminawa la postura afectiva utiliza recursos a todos niveles, ¿no? Desde la fonología hasta la misma estructura de la interacción entre dos personas o varias personas. Entonces, rapidito, para darles una idea de cómo suenan esas formas afectivas, voy a tocar unitos. Entonces, primero tenemos un ejemplo de shinai, que es como tener pena. Y en ese ejemplo hay un grupo de 3 mujeres que están hablando de un pariente que se ha lisiado. No, es un poco estándar. ¿Cómo se dice se ha lisiado? Ha sufrido un accidente en monte, y ellas se están preocupando de él, si es que el centro de salud le va a trasladar o si es que van a atenderle ahí. No saben en ese momento qué le está pasando y están muy preocupadas. Entonces están diciendo, ay no, está por ahí, no sabemos nada, de repente le van a traer, y otra persona dice, sí, de repente le van a traer, repitiendo entre ellas su preocupación. De ahí, acá tenemos un ejemplo del habla sidai, que es como una expresión de cólera o del enfado, y en ese caso es una señora me está contando, me está narrando de una cosa que ha pasado en los años 80, cuando han venido unos misioneros dominicanos y dominicos digo, y una monja ha tenido una discusión con la señora que me está narrando, y ella me está contando de que cómo ha insultado a la monja, a la madre, diciéndola que es Satanás mismo, que ella en contra ha nacido en ese pueblo, que ella es dueño de su terreno, etc. Entonces está muy molesta con la monja. Entonces se escucha que su calidad de voz es muy distinto a lo que hemos escuchado en lo anterior, ¿no? Acá también tenemos, ese es mi favorito, del miedo. Acá una señora está narrando de su primer parto. Tenía como unos 15, 16 años y estaba con bastante miedo en su primerizo.
Entonces se escucha primero que hay muchos saltos glottales y muchas pausas. Y como vamos a ver un poco después, esas pausas ocurren dentro de las mismas palabras. Entonces rompen palabras con pausas. Con esa habla de miedo. Y al fin hemos escuchado esa parte en que ella está siguiendo con la narración, ya con su voz normal. Finalmente tenemos el cariño, Dui, y acá tenemos una joven que está saludando a su abuela. Entonces muy alto su tono de voz, ¿no? Abuela, Deriu Chichi, está diciendo. Preguntando si, abuela, ¿ya has llegado? Está diciendo. Ay, no, así hace siempre. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. Ya. Entonces, las cuestiones principales de este estudio son las siguientes. Primero, ¿cuáles son los dominios culturales y los recursos léxicos que corresponden a más o menos las emociones, ¿no? Que de hecho esa es una categoría ética, no émica, es decir, las emociones es un concepto cultural que tenemos en inglés igual como en español, pero de repente no es, ese concepto de repente no es válido en el Yaminawa. Entonces tuve que investigar un poco si es que hay un dominio cultural o un recurso léxico que corresponde más o menos a ese concepto, y vamos a ver que no hay en el Yaminawa. También yo quería saber cómo se organiza el espacio conceptual de las emociones. Entonces, aún en la ausencia de una categoría súper ordenante, quería saber si es que se puede comparar distintos términos que corresponden a distintas emociones. También cuáles son los rasgos lingüísticos, y vamos a ver que aparecen a todo nivel. Cuáles son las combinaciones de rasgos o recursos que aparecen de manera constante en la expresión afectiva, porque no se puede, como hemos visto con el inglés, no se puede mezclar cualquier cosa, sino tienen que aparecen en grupos, ¿no? Intonación alta con diminutivos en el cariño, por ejemplo, aparecen juntos. Si digo algo como I love kitties, está bien con el diminutivo, pero con esa intonación baja o cayendo, no cae bien, suena medio raro, o que estoy mintiendo o burlando de una persona, no sé. Y finalmente he investigado cómo las posturas activas pueden indicar o señalar otras posturas, es decir, cómo pueden indicar posturas no afectivas, posturas que tienen que ver con otros aspectos sociales como autoridad textual, también rasgos sociolingüísticos como edad. Ajá. ¿Podría, por favor, tener un momento ¿Cómo? Entender dominio cultural? Dominio cultural. Bueno, por ejemplo, en el inglés o el español tenemos el dominio cultural de las emociones. Es decir, a un niño, por ejemplo, se puede preguntar cuáles son las emociones. Puede decir, ¿no? Bueno, mejor en inglés podemos decir como happy, sad, mad, jealous, cosas así. Y hasta los niños muy chiquitos aprenden esas cosas, si no en inicial se aprenden de sus familiares y aparece mucho en la cultura, ¿no? Por ejemplo, hay una película que ha salido en los Estados Unidos, se llama Inside Out, es para niños, y se trata de emociones y las categorías que corresponden a cada uno. Claro que la experiencia emocional que tenemos en la vida no es así, no es siempre que estoy enojada o estoy feliz, sino hay mezclas también que pasan en la vida y no es tan simple. Pero tenemos esas categorías, ¿no? Entonces, cuando hablo de dominios culturales, estoy hablando de la manera en que una cultura puede categorizar las cosas, ¿no? Uno podría ser también que la pregunta se refiere a si existe o no existe ese campo semántico en el Yaminawa. Sí, campo semántico, pero también más allá de eso, sí, porque he hecho como un poco de investigación como etnopsicológica para saber si
si hay conceptos vinculados no tan solo en campos semánticos hablando de términos, sino también hablando de la etnomedicina, por ejemplo, si hay vínculos entre distintas emociones, ¿no? ¿Qué tipo de emociones se vincula con calor, con color rojo? ¿Qué tipo de emociones se vincula con la tos? Cosas así que son, bueno, en mi propia cultura, ¿no? Tener fiebre, tener tos no tiene nada que ver con las emociones, ¿no? Pero en la cultura yaminaba las emociones también empiezan a entrar un poco más en esos campos de salud psicológica y salud física, porque para ellos no hay una división entre mente y cuerpo, que vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, uno de los resultados importantes es que el yaminao no cuenta con un lexema ni un dominio cultural, es que no he encontrado un lexema, ni siquiera he encontrado como agrupaciones consistentes de conceptos u otros términos que corresponde a la emoción, como entendemos en inglés o español. Por ejemplo, pensar, sentirse, estar de pena, todos esos conceptos corresponden a un solo lexema que es Shinai. Entonces en inglés, cuando tengo que hacer como una reseña de mi tesis en una sola oración, digo en la cultura yaminawa, I think, therefore I'm sad, que es como en su filosofía de Descartes ha dicho, je pense, donc je suis. I think, therefore I am. Pienso, por eso soy, ¿no? Pero en la cultura yaminawa es como, puedo pensar, por eso estoy triste. Y así viven. Y de hecho vemos, profundizando un poco más en la cultura yaminawa, no voy a hablar tanto sobre eso hoy día en esa charla, pero voy a mencionar que, por ejemplo, solamente los seres humanos, y según algunas personas que quieren muchos a sus perros también están capaces de tener pena, pensar y sentir. Otros animales no pueden. Hasta un gusano puede tener vergüenza. Un gusano, y yo he escuchado una señora me estaba contando estaban dando un gusanito y tenía así sus antenas y estaba andando. Y no sé qué, ella le echó una cosa y ha retirado sus cositas así. Y ella dijo, Narawi, tiene vergüenza, me dijo. Pero ese tipo de animalito no puede tener pena, solamente la gente y según algunas personas también los perros. Y la evidencia es que los perros sueñan, tienen sueños y se ve que están corriendo en su sueño, ¿no? Y también cuando después del parto, cuando las personas van repartiendo los cachorritos en distintos lugares, muchas veces la mamá, la perra se va buscando sus crías en todos lados, dándoles teta todavía, no se olvida rápido de sus crías. Y por eso ellos dicen que los perros también de repente pueden pensar y pueden tener pena. Entonces se ve que no tan solo tiene que ver con la existencia de un lexema, sino más allá de eso son ideas que entran en la cultura y en la vida diaria también. El léxico emocional se puede organizar en 3 categorías más o menos: afectos prosociales, neutros y antisociales. Eso voy a dar unos ejemplos después. Y una cosa interesante que encontramos es que hay pocas metáforas sobre las emociones, porque en el inglés y el español hay hartos, pero en el yaminao realmente son pocos. Unos que tienen que ver con como mi hígado es dulce, quiere decir como estoy emocionado. Pero esas son cosas que conocen los abuelitos nomás, y los jóvenes ya, no sé si es que simplemente no hay metáforas, porque es que están perdiéndose más rápido que otros aspectos de la lengua. Eso falta investigar todavía. Entonces, unos resultados importantes son que los recursos para la expresión de posturas afectivas incluyen morfología, inflexiones, tono, calidad y modalidad de voz,
rapidez y ritmo de habla, volumen del habla, uso de los back channels, es decir, por ejemplo, cuando estás conversando con una persona, de repente su interlocutor está hablando y uno puede contestar, ya, no, pero no estás como interrumpiendo, sino ese es un back channel, es para indicar que estás de acuerdo o desacuerdo, pero básicamente es para indicar que la persona que está escuchando entiende lo que está diciendo, ¿no? Y que está totalmente involucrado en la conversación y no está distraído con otra cosa. También la duración de las pausas y la duración de turnos o pausas entre turnos en el discurso también son rasgos importantes. Hoy día, como no tenemos mucho tiempo para profundizar en la conversación Yaminawa, no vamos a entrar tanto en eso, pero es algo muy interesante, que se puede escuchar a la distancia cómo están hablando un par de personas y tener una idea más o menos si están discutiendo o si están de luto o qué está pasando. Y los recursos o rasgos aquí arriba se usan en combinaciones recurrentes para expresar posturas afectivas. Y último, voy a dar unos ejemplos. Primero, quiero dar un poco de contexto sobre la situación de los Yaminawa, cómo viven hoy en día y un poco sobre su historia. Son parte de la familia etnolingüística Pano. Tienen una población en el Perú, algo de 570 y tantos. Su ubicación en el Perú es en región Ucayali. Todos los Yaminawas viven en esa zona. Claro que hay algunos que viven regados en otros sitios, pero todas las comunidades que consisten de más que una familia están ubicados en región Ucayali. Hay grabaciones en tipo en inglés en el acervo California Language Archive y unas publicaciones claves son primero mi tesis. De ahí unas obras también por el IDB, Faust and Luz, una descripción gramática breve y un libro de aprendizaje. Ambos son de la variedad de Yaminawa que se habla por Urúa en la frontera con Brasil. Yo he trabajado con los Yaminawa y Nawa que viven por Setpawa. El Yaminawa forma parte de un complejo lingüístico dialectal que es muy grande. Se extiende, como vamos a ver, de Brasil hasta Bolivia y hay bastantes dialectos. Hay Yaminawa de Setpawa, de Urúa, 2 o más Yaminawa en Brasil, por lo menos una variedad de Yaminawa en Bolivia. Nawa, que según el Estado peruano se considera como aparte, pese a que es totalmente entendible con el Yaminawa de Setpawa. El Sharanawa, que también se considera como lengua independiente, pese a que forma parte de ese complejo lingüístico. Y además eso, unos más que queda pendiente, no sé exactamente cómo se relacionan con los otros Yaminawa y Sharanawa. Yamanawa, Senawa, Shaninawa y Shinane. Los Shinane de hecho se han contactado como en 2014-2016, entonces bastante reciente. Y bueno, no podemos saber, pero creo que hay unos hablantes de lenguas que forman parte de ese complejo que seguramente siguen viviendo en el monte, es decir, que viven no contactados. Aún no existe un estudio sociolingüístico para entender todo eso. Ese es parte de mi plan, de mi proyecto de postdoc, y sería muy interesante para mí entender cómo relacionan esos grupos, no tan solo lingüísticamente, sino culturalmente y socialmente. Por lo menos sabemos que el Yaminawa de Setpawa, que es lo que más trabajo, y el Yaminawa de Urúa, el Nawa y Sharanawa, los 4 dialectos principales que se hablan en el Perú, son por lo menos parcialmente, mutuamente entendidos. Y las variedades se distinguen por rasgos léxicos, fonológicos, morfosintácticos, entre otros, claro. Pero hoy día voy a hablar únicamente del Yaminawa de Setpawa y los nahuas que también viven por Setpawa. Esa es la zona donde trabajo yo. Entonces acá tenemos Perú, por acá es Brasil y acá Bolivia. Y tenemos, esas en verde son grupos Yaminawas. De ahí tenemos en azul los Yabanawa, Sharanawa,
Calosnawa, y esas en color plateada, esas son zonas urbanas. Entonces hay muchos yaminawas, nahuas, xaranahuas, etcétera, que viven en esas zonas por motivo de trabajo. Entonces es una zona muy grande. Todo eso es más o menos, sus territorios tradicionales es más o menos tamaño de la Inglaterra. No todo el Reino Unido, sino la Inglaterra o el estado de Croacia o la Luisiana en los Estados Unidos. Entonces es bastante extenso. La familia Pano, en todas las lenguas panos hay algunos rasgos que son compartidos. En la fonología hay una serie de 3 silbantes: la S, la S y la S. Esos últimos 2 son muy difíciles de distinguir para las personas que no son yaminao hablantes. La morfología suele ser sufijante con verbos polisintéticos, pero hay un conjunto de prefijos de partes de cuerpo, que también es una categoría que es algo, no es totalmente único a las lenguas pano, es algo un poco más regional, pero es algo que está compartido en toda la familia. Los verbos suelen tener muchas distinciones de tenso, como 6 tensos pasados y 3 tensos futuros. Moción asociada, es decir, hay como sufijos verbales que se usan para expresar que una persona está andando haciendo algo, que está viniendo haciendo algo, se ha ido, ha hecho algo y ha vuelto, cosas así. En Yaminawa hay como unos 11. Hay también categorías adverbiales. Uno en Yaminawa que es interesante es los marcadores de tiempo de día. Entonces hay sufijos verbales que no son tensos, sino indican como en la noche, toda la noche han cantado, o en la noche han cantado, o de día están trabajando. Y quieren decir como en la noche, o de día, o de madrugada. Pero no son como tensos, se puede combinar con intenso. Entonces puede ser que hace muchos años bailaban de noche, o ayer bailaban de día. Y en el sintaxis vemos que hay sistemas de alineamiento complejo, armonía de transitividad y marcadores switch reference. Son también cosas muy interesantes en el contexto amazónico. Rapidito, en breve historia de los yaminawa y nahua. Antes de la fiebre del caucho, vivían más o menos como un solo conjunto de comunidades. Y andaban en el monte para visitar entre ellos y sus distintas comunidades. Y después del fiebre de caucho se dividieron en 2 grupos. Los yaminawas se fueron hasta las cabeceras de los ríos Purús, Las Piedras, Cepagua, y los nahuas se han quedado en la zona de los ríos Michaui y Manu. Acá en Colombia se conoce la historia de Fitzcarraldo. Era un irlandés totalmente loco y tenía que trasladar su lancha justo por el cerro que está por entre medio de esos 2 ríos. Entonces, para llegar de la cuenca del Manu hasta Michaua, han hecho a un grupo de indígenas deshacer toda su lancha y llevarlo subiendo por el cerro y reconstruyéndolo al otro lado. Total, no ha logrado. Pero en el proceso mucha gente se ha muerto, muchos indígenas se han muerto, y eso es justo donde se ubica su territorio tradicional de los yaminawa y nahua. Y por eso ellos huyeron, ¿no? Y felizmente escaparon la esclavitud. Y de ahí los yaminawa fueron contactados en los años 60. Eso fue un acontecimiento muy triste. El padre de la misión ha entregado escopetas y cartuchos a otra etnia y ha enviado a esas personas a matar a los yaminawas, porque los yaminawas estaban robando cosas de los madereros y el padre estaba con los madereros. Y de esa manera los yaminawas fueron contactados por una matanza masiva, y fue algo muy dramatizante en su historia. Y los nahua también fueron contactados después todavía, en el año 84, y después de ser contactados sufrieron una serie de como 3 o 4 enfermedades, y más que la mitad se ha muerto.
Entonces, en toda la cultura yaminao, en todo el complejo dialectal y cultural, se ve la importancia de la tristeza de China y sobre todo acordarse de los muertos y estar de pena, pero es algo que es muy muy central a la vida y a la cultura yaminao y nahua en el contexto del sitio donde trabajo. Los yaminao de Cepao y los náhuatl son dos grupos políticamente distintos y se considera legalmente en el Perú como dos lenguas distintas, pero ellos tienen un nivel muy alto de integración social. Hay muchos jóvenes yaminaos que están casados con jóvenes nahuas, normalmente un varón yaminao con una mujer nahua, pero también se ve lo opuesto. Esas son algunas fotitos de Cepao. Acá es el malecón principal. Se ve que mayormente la gente se movilizan con motocarros. Es tiempo de lluvia, se ve que está todo bloqueado acá y hay mucho lodo. Es un pueblo de algo de 2.500 personas y los yaminawas viven como en la margen de la zona. No es tan urbana, pero para ellos se considera muy urbano en comparación con el monte. ¿Pero es un pueblo mestizo? Es un pueblo mestizo. Bueno, la mayoría no son mestizos, pero el alcalde, por ejemplo, es mestizo, el padre es español, entonces todas las personas que tienen poder suelen ser mestizos. Pero los grupos indígenas que hay en el pueblo, ¿es solo yaminao o también hay otros? mayormente son ninis. De ahí ashánicas, machiguencas. En el barrio donde viven los yaminawa se hablan, es parque Centroamérica, se habla lo siguiente: ine, machiguenca, ashánica, yaminawa y nahua y sharanahua. Vamos a combinar todos los tres. Amahuaca, que es otra lengua pano. Hay también shipibos, que es otra lengua pano. Hay quechua hablantes y un inglés hablante. Entonces todo el día se escucha andando por sus calles acá, se escuchan muchas lenguas y realmente es increíble esa parte de Alto Ucayali o Bajo Urubamba, la diversidad que está en contacto. Yo realmente no he hecho ningún estudio sociolingüístico para entender el contacto que está pasando en esa zona, que me parece una pena porque hay tantas cosas a aprender, pero lo pendiente es documentar las lenguas que están ahí primero, porque no se puede abordar un estudio así sin entender lo fundamental primero. Pero si alguien se interesa o si tienen estudiantes que quieren enviar hasta el Perú, sería magnífico. Y hay también hasta chinos se escuchan en las calles de Cepao, porque hay todo un campamento de madereros chinos de la empresa San Martín y tienen todo ahí, hasta llevan sus mujeres, seguramente realmente son prostitutas, creo, pero tienen todo, hacen sus cocineras y todo que cocinan su comida china, igualito bueno, seguro que no es igualito, pero más parecido a lo que se come en China que la comida chifa que se encuentra en Perú. Es algo muy interesante el encuentro de culturas. Y todos los padres, el padre, y hay una radio también, y todas las chicas que trabajan en la radio son españolas. Vienen desde España, porque no sé, está vinculado, no sé cómo, la misión con la radio y traigan o llevan estudiantes jóvenes como de periodismo y comunicación hasta el pueblo para aprender a manejar la radio. Entonces es un pueblo realmente, para tener unos 2.500, 3.000 personas, es realmente algo de otro mundo. En la cultura yaminao, hoy en día vemos que los núcleos familiares se organizan en unidades más grandes de grupos residenciales. Tradicionalmente vivían en una sola casa grande. Toda la comunidad vivía en una casa grande, en una maloca. Pero hoy día ya tienen sus casas, cada familia, cada pareja suele tener su casa. Pero lo interesante es que, haciendo como un mapeo del barrio,
se ve que siempre hay como una mujer de edad un poco más avanzada y rodeando su cocina de esa señora siempre hay sus hijas y sus nueras. Y cada uno tiene su casa con una cocina más chiquita, pero la abuela es la que tiene la cocina grande. Y cuando hay como una minga de trabajo o cuando hay por ejemplo otros eventos como una fiesta de cumpleaños, toda la gente juntan ahí en esa cocina, pero dentro de sus núcleos familiares, sus grupos residenciales. Y en el barrio hay unas 30 casas, pero solamente como 5 grupos de familias organizados de esa manera, con cocina principal rodeado por casas. Y los recursos y labor se comparten dentro de esos grupos. La minga también se organiza por el grupo, esa es una actividad muy importante en la agricultura. También participan en la pesca, la cría de pollos y la caza y cosecha oportunística, es decir, si encuentran que hay miel de abeja en un palo, van a aprovechar de eso, pero no es como hoy en día no se van al monte buscando productos forestales, sino si por causalidad encuentran con esas cosas, aprovechan. También hay un poco de participación en labor formal, es decir, con las empresas, pero realmente ese trabajo suele durar como 3 meses y de ahí los hombres ya quieren estar en sus casas, quieren estar trabajando en el campo, no les gustan trabajar con jefes, entonces son muy independientes los yaminawa. Acá unas fotos rapidito, no se ve muy clarito. El abuelo Pascual Gómez está preparando fariña, es como una harina de yuca que se prepara con la yuca fermentada, bien chancada, bien como molido, y de ahí tuestan con un poco de aceite en una blandona grande hecho de barriles seguro que eran de petróleo antes, ¿no? Acá está con su yerno Walter, y acá era mi muy buen amigo, hace poco lamentablemente ha fallecido, Elmer Flores. No es yaminawa, es mestizo, pero ha llevado más de 40 años con los yaminawas y todos le consideran como un yaminawa. Y acá está con su nieto secando frijol y escogiendo. La pesca, pescamos muchas veces, vamos de noche y dormimos en la playa, hay muchas piedras y duele bastante la cintura, pero es una diversión igual. Y con esos pescados normalmente los preservan con sal. Una actividad tradicional que hoy en día solamente las abuelas practican, pero es algo culturalmente muy importante y los yaminawas tienen mucho orgullo de eso, es el hilado. Entonces acá la abuela María Ramírez está enseñando a sus nietitas cómo limpiar el algodón y alistarlo para el hilado. Y acá hemos visto una competencia en hilar que fue muy chistoso porque han empezado con distintas cantidades de algodón, pero igual hemos visto una competencia y la abuela María ha ganado y la María Luisa acá se ve que también está trabajando en hilado. Y también el trabajo lingüístico es algo importante de la cultura yaminawa. Es temporal, mayormente trabajamos entre junio y agosto, pero a veces también trabajamos en otros meses del año. Y acá he construido una casita para hacer el trabajo, un 3x5 de maderita, pero con buenas calaminas. Y muchas veces trabajamos acá, estoy en la casa de Rebeca Seido, estamos trabajando en el cuento, tenemos los audífonos, estamos tomando chicha de yuca, ella está dando de comer a su hijita y de esa manera trabajamos en casa. Y otra cosa importante son las fiestas. Entonces acá también tomando chicha de yuca, como de siempre, con la abuela María. Y acá unos yaminawas bailando un baile tradicional. Y José Manuel ha prestado su ropa de su cuñada
que es algo muy chistoso. Son muy bromistas y les gusta tener fiesta. Y entonces eso más o menos, ojalá que les he dado una idea más o menos cómo viven los yaminawas y cómo son. Rapidito voy a repasar un poco el marco teórico de ese proyecto. La etnografía de comunicación es la teoría central. Se trata del contexto cultural y social más amplio de las oraciones. Es decir, estamos saltando más allá de formas estructuralistas, estamos ya entrando en prosodia, modalidad de voz, gestos y las mismas características de la interacción. Entonces, básicamente estamos yendo más allá de lo que aparece en una transcripción convencional, es decir, fonemas, morfemas, palabras, etc. También hay otra teoría que salió de la etnografía de comunicación, que es the Discourse Centered Approach to Culture, es decir, el alcance discurso céntrico a la cultura, que propone que la cultura se ubica en señas concretas y accesibles públicamente, lo más importante de las cuales son las instancias del discurso que actualmente ocurren. Y otra teoría que uso son ways of speaking, es decir, como formas de hablar o formas de expresión, que son patrones de sonidos que son recurrentes y convencionalizados, que son como patrones de sonido, como hemos escuchado en ese ejemplo de inglés, la entonación, por ejemplo. Esos patrones de sonido tienen un significado social, tienen un significado, y cuando el significado de esa entonación no cuadra con el significado del enunciado mismo, no tiene sentido. Todo eso no es igual como estilo, no es individual ni sociolingüístico, sino esos son patrones que se encuentran en ambos géneros, con mujeres igual como hombres, de los de tercera edad hasta los jóvenes. Y tiene que ver, es algo que está bastante difundido en la lengua, no es individual. Ese trabajo investiga las interacciones cotidianas, es decir, conversaciones sobre todo, además a los textos en el sentido tradicional de Boas. Entonces, para empezar, hemos empezado con textos como mitos, ¿no? Historias orales, cuentos personales de lo que he hecho el martes, cosas así que son como textos monológicos. Y de ahí, ya cuando estábamos entendiendo un poco mejor el significado de los patrones que se ve en ese tipo de texto, ya hemos entrado a investigar conversaciones que son más abiertas, ¿no? Porque toda clase de interacción surge y toda clase de género, de discurso también surge dentro de una conversación. Hay narraciones, hay consejos, chistes, chismes, de todo. Sí, o tal vez vas a hablar de esto más adelante, pero es interesante que pues uno haciendo documentación de lenguas, ¿cómo transcribe esos patrones de entonación? O esos como modos de voz, ¿cómo se transcribe eso? Realmente no hay transcrito, como en todas mis transcripciones no hay transcrito, sino como vamos a ver en esa hoja, hay cosas que he agregado de vez en cuando, que hay creep o que hay pausas, pero realmente en ese momento hay sistemas como Toby para la entonación, pero realmente todo su diseño es para el inglés, y ahora reciencito está saliendo una versión para el español de ese sistema de Toby, que es para transcribir, esa es entonación, es puro pitch, no tiene nada que ver con rasgos de voz y cosas así. Realmente es algo que no se puede entender bien por la transcripción, porque lo más que agregas a la transcripción, lo más complicado vuelve.
y es algo un poco feo. Por eso en mi tesis tengo audios incrustados para poder entender. Y es algo que creo que esos son problemas del pasado y ahora ya como estamos yendo hacia un futuro de digital humanities, como decimos en los Estados Unidos en la academia, ya tenemos esas oportunidades de tener sitios web, cosas así, para que la gente escuche, en vez de y miren también, ¿no? No tan solo escuchar la grabación, sino mirar los videos para entender. Entonces, pero realmente es difícil, ¿no? Y mayormente lo que he hecho es, en vez de indicar en mi corpus todos los lugares donde aparece creek o cierta modalidad de voz o cierto patrón de tono, en vez de hacer todo eso, he anotado simplemente con el tipo de afecto, ¿no? O con una descripción breve de los rasgos que aparecen para entenderlo mejor después. Entonces, más como anotaciones y menos como tags. Pero es algo realmente difícil y depende de lengua en lengua. Una cosa que quiero destacar es que la expresión afectiva no refleja necesariamente los estados actuales, sino también se puede usar los mismos rasgos afectivos para indicar afectos en el pasado, ¿no? O cómo se sentiría una persona en una situación hipotética también. La postura, para dar una definición más o menos, como he dicho antes, la postura, para acordarles, es cómo una persona se posiciona hacia un aspecto del discurso, un argumento, una proposición, también hacia un interlocutor o sus interlocutores, o también algún aspecto del contexto social o más amplio. Cuando un hablante expresa una postura, necesariamente se orienta o se posiciona con su interlocutor. Entonces, si no me gustan los gatos y digo que odio los gatos, ¿no? Mi interlocutor de repente va a tener una opinión parecido o diferente, ¿no? Y si mi interlocutor tiene una opinión diferente, de repente no me va a decir de frente que no, los gatos son hermosos, otro, sino de repente puede decir algo un poco más suave para indicar su desacuerdo, como, bueno, por mi parte, ¿no? Y de esa manera se sabe que no quieren tener problemas, pero están de un desacuerdo. Entonces son cosas que no tan solo aparecen en el Yaminawa, sino en el inglés, el español, están en toda lengua. Hay aspectos así que se pueden investigar. Esas son cosas muy aburridas de cómo he transcrito. Algo interesante son las metodologías etnográficas. Primero, observación de participantes. Bueno, primera cosa es que puedo conversar de lo más básico en el Yaminawa. Así que he podido participar un poco en esas conversaciones para empezar, y de ahí, cuando ya todos los involucrados estaban conversando bien, en eso muchas veces ya me fui otro lado para orinar o para voltear, para bajar la ropa o no sé qué, ¿no? Cualquier cosita, una excusa para irme y seguimos grabando. Y en eso ya la conversación siempre se vuelve un poco más natural entre tres personas. Muchas veces lo que he hecho es organizar como un almuerzo, invitando 2 o 3 personas, y mientras que conversaban ellos, me fui en la cocina, que está siempre a una distancia, pero yo podía ver y escuchar un poco todavía lo que están haciendo, pero en ese caso yo estaba presente, pero fuera de la interacción. Y yo cociné un pollo o algo así mientras que conversaba, pero despacio, así, cocinando muy lento para hacer durar más la experiencia. También hemos hecho entrevistas y he participado en la vida cotidiana, en sus velorios, igual como sus fiestas.
Para estudiar la etnopsicología específicamente, he hecho entrevistas etnopsicológicas preguntando, por ejemplo, cómo es un término, ¿no? Preguntando el Shina cómo es, la pena cómo es, para describirlo. O una persona que suele ser sidavis, es decir, rabioso, como dicen ellos, una persona rabiosa, ¿qué tipo de comida debe comer? ¿Qué tipo de comida debe evitar? Cosas así, ¿no? Preguntando de cosas que se tratan de la etnomedicina, de la psicología y la cultura en lo general. También hemos hecho una entrevista sobre emociones con más que 100 escenarios emocionales como se ha muerto tu perro, ¿cómo te sientes? ¿Qué harías? ¿Cómo sentirías? Cosas así. Al final eran datos muy aburridos, pero fue útil para recopilar una lista amplia de términos. Y los textos elicitados basados en los escenarios eran un poco más interesantes. Además, textos elicitados basados en términos de emoción. Cuéntame de una vez que has tenido pena. Cuéntame de una vez que tuviste cólera, cosas así. Y también pidiendo descripciones de las emociones. ¿Cómo es tener cólera? ¿Cómo es tener pena? Cosas así. Lo más interesante para mí fue la metodología del PILSR, es decir, tarea de organizar términos. Hemos llevado esto en 3 etapas. Primero, una tarea de entrenamiento para determinar si emoción es una categoría étnica, es decir, una categoría en la misma cultura yaminawa, y hemos visto que no. De ahí he elegido 15 términos simples. Los he elegido por ser morfológicamente simplex, es decir, no tienen como derivación, sino son raíces con el imperfectivo nomás. Y de ahí la tarea de ordenar los 15 términos. Entonces, acá es un ejemplo de la clasificación. Ese hablante agrupado los términos en 3 grupos. Y acá tenemos la tarea de ordenar 2 términos que aparecían mucho en las descripciones de emociones y las descripciones de cómo se siente cuando estás experimentando una emoción. Eran shaka, que quiere decir bueno, bonito, y chaka, que quiere decir como malo o feo. Y esos eran 2 cosas muy recurrentes, el uso de esos 2 términos en las descripciones. Y les he pedido ordenar los 15 términos simples según lo más shara, lo más bueno, hasta lo más chaka, lo más malo. Y hemos visto en esas tareas que eran muy consistentes sus respuestas. Antes de hablar de los resultados, quiero entrar un poco en las consideraciones éticas. Primero, como de siempre, es importante tener consentimiento informado, libre, revocable y renegociado y reafirmado continuamente. Los hablantes de lenguas en procesos de obsolescencia pueden experimentar emociones muy fuertes relacionados al uso o el disuso muchas veces de la lengua. Y por eso he animado a mis profesores de idioma a comunicarme qué tipo de trabajo más les gusta. Si quieren contar cuentos, vamos a trabajar en cuentos nada más. Si no les gusta trabajar en traducción, no vamos a trabajar en eso, sino buscamos otra cosa. Y de esa manera hemos organizado el trabajo. También hemos negociado el trabajo tomando en cuenta las necesidades de ambos, la comunidad y la lingüista. Yo por mi parte tuve que terminar la tesis y la comunidad por su parte está faltando materiales, diccionarios, cosas así. Entonces hemos intentado negociar y llegar a un acuerdo de qué tipo de trabajo vamos a desarrollar cada año que he hecho visita. En el estudio del efecto específicamente es un tópico sensible y en algunas poblaciones hay tópicos, temas que son tabúes o un poco prohibidos, ¿no?
Por ejemplo, el parto, la muerte, cosas así. Para los yaminaos de verdad no han querido hablar de tener cólera. Muchas personas me han dicho, nunca he estado enojado en mi vida. Y realmente lo dudo eso, ¿no? Pero siempre estaban dispuestos a contarme de tal fulano, un vecino o un primo, una vez que esa persona estaba molestos, ¿no? Pero o a veces la gente me ha dicho, bueno, antes yo sí, yo era rabioso, pero ahora que soy hermano, o ahora que me he entregado en la hermandad, ya no siento de eso. Entonces es algo que en la cultura yaminao es un poco prohibido, la cólera y también temas que se relacionan, por ejemplo, con el celos también. Y fue algo un poco sensible hablar de esas cosas y hemos intentado enfocar en lo que ellos han querido documentar de eso. Entonces muchas veces hasta estábamos grabando y dos personas empezaron a discutir, pero después de grabar hemos puesto de acuerdo que ya no vamos a usar esa grabación de una discusión porque es algo que no muestra a los yaminaos como quieren que el mundo les vea, ¿no? Es una cosa vergonzosa para ellos tener una discusión fuerte así. Sin embargo, hemos encontrado unas cosas que son adecuadas para llevar a cabo este tipo de investigación. Otra cosa sensible es que como soy amiga, igual como investigadora, tuve que tener mucho cuidado, respeto y también tuve que reafirmar continuamente con los yaminawa el consentimiento, ¿no? Porque muchas veces el trabajo y la amistad se puede mezclar un poco y se confunden. Y siempre hemos intentado crear un espacio donde podemos ser como amigos profesionales en ese contexto y amigos más íntimos en otro aspecto, ¿no? Pero siempre con ese entendimiento de que hay ciertos límites que tengo por los códigos éticos de mi propia cultura que son diferentes a los códigos éticos en la cultura yaminao. Entonces eso también era algo que hemos tenido que negociar, ¿no? Porque no puedo dejar totalmente de seguir los códigos éticos en mi país para seguir los de los yaminao, ¿no? Porque en mi país me van a decir, ¿qué carajo estás haciendo? Ese es un problema legal para la universidad, no sé qué me van a decir, porque la ética no es igual. También otra cosa importante es que la investigadora se expone a traumas de manera secundaria. Es que si vas a preguntar a una persona, cuéntame algo triste que te ha pasado en la vida, tienes que estar totalmente 100% dispuesta a escuchar de repente algo muy triste, una violación, la muerte de un niño muy chiquito, cosas así. Y para una persona sensible, una persona que tiene sus propios traumas para procesar todavía, de repente ese tema de investigación es algo que no se debe hacer. Como he dicho antes, pensar y sentirse no se distinguen en el léxico yaminawa y tampoco no existe un término para mente. Hay solamente dura, el cuerpo, y el guru yoshi, que es el alma. Y el eje clave de la categorización de las emociones es prosocial versus antisocial. Prosocial es como tener pena, por ejemplo, estar feliz. Antisocial es como celos y la rabia. Los yaminaos expresan tristeza constantemente, todo el día están llorando, se levantan temprano para llorar muchas veces, pero no es decir que son tristes todo el tiempo, sino un rato están llorando, unos 5 minutos después ya están riendo normal. Y es algo en su cultura que es muy diferente. Una llorona en mi cultura tiene que llorar todo el día, ¿no? Y una persona, si una persona cambia de llorar hasta reír muy rápido, las personas van a decir, ella tiene un trastorno, ¿no? Pero ese es el entendimiento, de la etnopsicología en nuestra propia cultura.
¿no? Y el entendimiento en lo psicológico en la cultura yaminawa no es que es un trastorno cambiar de emociones. De hecho, estar fijo en una sola emoción para ellos es un trastorno. No poder cambiar de llorar hasta reír es un trastorno. Es algo muy diferente y muy interesante. Y me ha cambiado mucho la manera en que interactúo hasta con mis propias amigas en cuanto a esos temas de sus emociones y sentimientos. Otros investigadores también han destacado que poblaciones arawak que rodean los yaminawa no expresan emociones fuertes, sobre todo la tristeza, no expresan eso, porque, según Shepard, dice que en las culturas arawak, sobre todo los machinenca, se consideran que la tristeza es como un camino hacia la violencia, porque una persona un rato está de pena, de ahí ya está queriendo venganza. Esa es su forma de pensar en la cultura machinenca según Shepard. Pero en la cultura yaminawa, si una persona no expresa su tristeza, se puede enfermar. Entonces es muy importante expresarlo constantemente. Acá tengo los 15 términos básicos, no realmente son básicos en cuanto a la semántica, sino son morfológicamente simples. Y son los siguientes: tenemos badui, extrañar, idibai, alegrar, ratei, estar asombrado, suyai, que es dar asco. Algo importante para destacar es que en ese caso el agente es el objeto que causa, es la entidad que causa el asco, y la persona que experimenta es el paciente, pero igual he incluido porque tiene el significado de algo que es más o menos parecido a una emoción. Ubisi, tener miedo de una persona, y Wutuchdai, estar molesto o aburrido. Busli, tener miedo. Radwi, tener recelos. Rawi, tener vergüenza. Sidai, tener cólera. Washi, tener celos. Ipi, que es como ser generoso o tranquilo, que tampoco no es exactamente una emoción en las categorías del inglés o español, pero es algo que muchas veces surge en los textos emocionales. Entonces he incluido también acá. También dui, querer o amar. Rai, calmarse. Rawi, tener vergüenza. Y china, tener pena. Y esos son los 15 que son básicos. Hay más términos de emoción todavía, pero muchas veces son combinaciones de un raíz con un sufijo de derivación. Tenemos, a partir de esa tarea de organizar tarjetas, han aparecido como 3 patrones. Primero, hay como un clúster, una agrupación de felicidad, amor y tristeza. Esas son las emociones prosociales, más o menos. Wipi, que es como ser una persona generosa o tranquila. Iribai, estar feliz. Rai, que es como calmarse. Dui, amar. Y de ahí un poco menos relacionado todavía, que son Badui, que es extrañar, y Shinai, que es tener pena. Y vemos que estar tranquilo o calmarse con estar tranquilo son en 100% de los hablantes que han terminado toda la tarea son vinculados, es decir, todos han puesto puntos. Y de ahí 80% han agregado también Idibai, que estar feliz con ese grupo. Y de ahí un poco menos vinculado el amor, y aún menos todavía extrañar y estar de pena. Hay otra agrupación de estar es como aburrido combinado con estar molesto. No hay un término que cuadra exactamente con ese. En inglés es annoying, que es casi igualito en el yaminawa, pero en el español casi no hay equivalente directo. 100% han dicho que es parecido al side, que es estar enojado, y de ahí ya mucho menos vinculado. Solamente 60% de las personas han dicho que el celos está vinculado con esos dos. Y de ahí había como una agrupación por el entremedio, del asco, miedo, sorpresa. Acá
miedo, recelos y vergüenza. Y vemos que el asco y el miedo y sorpresa o asombro son todos muy parecidos y muy vinculados, y de ahí menos ya recelos y vergüenza. Y no había ninguna conexión que superó 50% entre las tres agrupaciones. Solamente eran como esos tres grupos y de ahí ya ha caído muy rápido. Creo que había algunas conexiones de como 40%, pero mayormente 0 o 20% nada más. Vamos a saltar eso. Y quiero hablar rapidito, terminando de unos ejemplos de la morfología afectiva. De las maneras de expresión afectiva. Entonces les voy a dar 5 ejemplos. Del Shinai, que es como pena, nostalgia o preocupación. Del Sidai, que es enfado, aburrido o frustración. Dui, que es cariño. Rati, que es sorpresa o asombro. Y Busui, que es miedo o preocupación. El habla Shinai tiene, como he dicho antes, tiene rasgos a todo nivel. En la morfología se ve el uso del diminutivo cariñoso shita, también el sufijo bulza, que quiere decir como hacer algo con pena o con mucho esfuerzo. El tono suele ser alto global para el cariño, o si es como una evaluación negativa, si una persona está hablando de una preocupación que tiene, puede ser bajo global. Y se combina mayormente con la modalidad de voz creek, que no sé si ustedes saben qué es eso, es como calidad de voz, casi parece una rana. O, bueno, en inglés se usa, las mujeres de mi edad se usa en todo contexto. Acá tiene un significado, el creek tiene el significado de pena, que el hablante tiene pena, y en mi cultura tiene el significado de una mujer, bueno, para mí más o menos joven, una mujer de la generación millennial. And we talk like this all the time, with the creek. Y es algo sociolingüístico, pero en la cultura yaminaba no es sociolingüístico. De hecho, más hacen los viejitos, porque ellos han perdido muchos familiares y están tristes todas las veces, ¿no? El habla suele ser lento y callado, y los back channels, es decir, esas frases como esos suelen ser frecuentes y también complejas, hasta pueden ser repeticiones de cláusulas enteras. Pero no consisten como una introducción o un intento de lanzar un turno nuevo, sino son repeticiones para mostrar su solidaridad con el hablante. Y también vemos una duración larga de vocales finales. Ya, en la hoja el ejemplo 1 es del habla Shinai. Se escucha mucho esa calidad de voz del creek. Sobre todo acá en la línea 2 escuchamos basta, ¿no? Tocamos de nuevo. Y también escuchamos sobre todo en la última línea, se llama ¿no? El vocal final es muy largo. A ver, escuchamos de nuevo. Se escucha bastante y es algo muy destacable del habla Shinai, de la pena. También vemos que los rasgos tipo Shinai se encuentran también en otras posturas no afectivas, que no tienen que ver, que no tienen el significado o que no tienen directamente el significado de tener pena. Por ejemplo, pedidos. Cuando una persona viene a pedir un favor,
muchas veces se usa esa clase del habla. ¿Y por qué? Bueno, de repente es porque es una forma más prosocial y es manera de, yo, pobrecito, vas a tener pena y de ahí me vas a dar. También es un marcador sociolingüístico de edad avanzada. Como he dicho antes, los abuelos en su vida han visto la muerte de muchos de sus parientes, sus papás, sus tíos, hasta sus hermanos, algunos de sus hijos, sus nietos. Y es una actividad, contar penas es una actividad sociolingüística que hacen muchas veces los abuelos. Y por eso esa forma de hablar es como un rasgo que, ya entrando un poco en la sociolingüística, indica o señala que una persona es de edad avanzada, pero no se usa todas las veces. Cuando están, por ejemplo, en una reunión, muchas veces no usan esa forma de hablar, porque en una reunión mezclado con mestizos quieren como proyectar una identidad sociolingüística que es más moderno o acostumbrado a la vida con los mestizos y dejan de usar ese marcador sociolingüístico. Y también es interesante porque aparece también como marcador de edad y más allá de eso indica autoridad textual en las narrativas tradicionales. Hasta personas que son un poco más, no muy jóvenes, pero personas que tienen como 40 y tantos años, que normalmente no usan esa forma de hablar de edad avanzada, en el contexto de contar cuentos, sí lo usan. Y empiezan sus cuentos así, con toda esa modalidad de voz creek. No, un día yo no. Que es como, Kelsey, yo te voy a contar. Y es como forma de empezar una narración, porque indica que una persona, de repente ese es mi análisis, pero indica, según yo, que es una persona de edad avanzada y debido a eso debe tener mucha experiencia en la vida y debe conocer muy bien la narrativa. Otro más, el Sidai, ese es morfológicamente se reconoce por el uso del sufijo verbal chaca, que es como una evaluación negativa, literalmente eso quiere decir como malo o feo, y el uso del malefactivo a. El tono suele ser descendiente o bajo global, solamente aparece como alto en imperativos urgentes, ¿no? Reuniendo, por ejemplo, a un niño que está jugando demasiado cerca a la candela o algo parecido. La voz suele ser aspirada y en quejas urgentes es muy rápido, pero muy lento en críticas públicas. Lo que vamos a escuchar es una crítica pública. Y el volumen suele ser alto y los turnos son largos y con pausas. Y los back channels son pocos o ausentes. Cuando una persona está hablando de esa manera, normalmente los demás se callan casi totalmente, solamente hablan para defenderse. Ese es el segundo ejemplo. Entonces se escucha que su forma de hablar es muy como rítmico, ¿no? A estrechar va María y además va con un tipo de las pausas entre las palabras son más cortitos, pero se escucha que hay como un ritmo de como algo promedio de 9 más o menos sílabas. Y se escucha también las pausas, hay esas pausas largas. Y se escucha en ese caso su mujer está queriendo defenderse un poco y se mete 2 veces. Pero por acá empieza con por eso, pero su marido sigue después de su pausa. Y pese a que hay una pausa también acá, en ese caso su mujer ya no intenta interrumpirlo. No dice nada, después de esa línea, después de esa pausa, y él sigue con eso. Pero acá se ve una repetición, y después de esa repetición, esa es como su señal de su mujer María ya empezar a hablar de otra cosa.
Y ella empieza con el mismo verbo yudo, trabajar, ¿no? Pero total ya empieza a hablar de otra defensa que ella tiene. Y no tiene nada que ver con el trabajo que él está hablando acá. Sino solamente está usando esa repetición para meterse en la conversación y defenderse. El amor y cariño también es muy destacable. Tenemos el diminutivo está alto global en cuanto al tono y la voz suele ser falseto. Me encanta ese ejemplo. Una señora estaba dando de comer a un tijuicho, a un perrito chiquito, y a mí me está hablando, mírale lo que está comiendo, mientras que su marido está hablando de otra cosa. Él está planificando qué van a hacer en la chacra, qué van a hacer en sus jardines, pero ella está distraída con el pajarito. Estoy bastante lista. Entonces se escucha que su forma de hablar de su marido es totalmente distinta. Él está hablando de cosas muy aburridas. Ya, se han ido a este lado, van a sembrar su maíz por allá. Está hablando de esas cosas. Pero ella está distraída con el pajarito y se escucha sobre todo en la primera línea. Dice, Pipi está muerta. Con la voz falseto. A ver, toco de nuevo. Estoy bastante lista. Y su marido se escucha un poco que está molesto, pero su habla de ella no se puede escuchar bien porque ella está hablando más fuerte. También para escuchar unos rasgos del habla ratri, que es como asombrado o sorprendido, se usa muchas veces el indirectivo po, que hemos escuchado en lo anterior, lo que ella dice, como 2 veces creo me dice po a mí, que es como mira o presta atención. El tono suele ser elevado y muy rápido su habla con volumen aumentado. Entonces, en el siguiente ejemplo, el abuelo Pascual me está contando un cuento tradicional. Y en el que está contando, en un rato se siente algo en su frente y toc. Y de ahí sigue contando un poco, pero estaba mirando qué cosa, sin lentes, qué cosa le estaba aplicando en su frente, y total es un tremendo zancudo. No sé, ¿dicen zancudo acá? Un tremendo zancudo le aplicaba en su frente. Y se distrae para mostrarme, mira qué gordo y de ahí vuelve a contar vuelta a contar su cuento. Y se escucha en esa última parte, ¿no? Zancudo, dice ella, Nazcahuabo, empezando otra vez con su forma de hablar como un abuelo, con esa forma de voz, como les estaba contando, es como autoridad textual, me está contando de cómo era la vida en los años 70. Y bueno, claro que yo no tengo nada de experiencia con eso, he nacido en los 80s y por eso él me está explicando bien cómo exactamente era. Pero se escucha que su forma de hablar cambia totalmente, se levanta el tono, es más rápido y también hasta casi llega en una modalidad de voz falseto, ¿no? Con uy, po, dice, mira, y es un cambio total. Y de ahí, terminando esa experiencia de lo que le he picado zancudo y me ha enseñado, al toque ya ha cambiado de nuevo a esa forma de hablar con tipo Shinai o autoridad. Últimamente tenemos los rasgos de habla Busi, que es mi favorito, porque tiene como delay subtleties, es decir, que llegando en un consonante oclusivo, el hablante lo mantiene.
rítmicamente, que es algo súper saliente y nunca he encontrado algo así en otra lengua y ahora estoy buscando si otra lengua también tiene un rasgo así porque es algo que nunca he escuchado. Es poco común esa forma de hablar y puede ser que es únicamente un tipo que aparece en la cultura y lengua náhuatl. De repente es un rasgo estilístico individual de María Miranda Yergo, un hablante, que es un súper buen hablante, pero ella también hemos encontrado varios ejemplos de ella hablando con esa forma, pero es que es una mujer náhuatl de edad y es la única señora náhuatl de esa edad con quien trabajo. Entonces no sé todavía si es algo más amplio o de ella. Entonces acá el último ejemplo, vamos a escuchar mayormente llegando en la línea 2, vamos a escuchar los rasgos del habla busi. Entonces ella está hablando de su primer hijo y estaba con mucho miedo y acá en la primera línea estaba hablando de ya cuando mi mamá o mi tía me están criticando en la noche diciéndome no llorar, no voy a llorar, no voy a tener vergüenza, dice. Y de ahí ya empieza con la descripción de lo que está sintiendo físicamente en su primer parto. Ha tocado así, en eso ha visto que ya estaba por salir el bebé y como un calor ha subido en su cabeza y está en ese momento es algo que fue un horror para ella, que es la primera vez que está dando la luz y seguramente tenía como 15, 16 años y eso fue antes del contacto, entonces en pleno monte nomás estaba ella. Y de ahí, después de escuchar eso, con los delayed stop release, con esa retención de consonantes, ella vuelve a usarlo de nuevo, ¿no? Describe acá, después de describir el calor que ha subido en su cabeza, en una voz más o menos normal, dice primero un wakiki. En eso ya me está explicando a mí, no está narrando, sino me está explicando, ya estoy teniendo mi primer hijo. Describe acá el sonido de la cabeza bajando, sonaba así, y de ahí, solito ha salido el agua. Y acá, cuando ella describe, el agua como ha derramado hacia afuera, dice. Y otra vez aparece. Entonces, ella solamente se usa el habla busi en esas descripciones que son que se tratan de sus experiencias físicas, ¿no? De lo que ha sentido en su cuerpo. Y lo que es una narración ya no tanto, no se usa en eso, sino solamente cuando está describiendo lo que sentía en ese momento. Yeah. Bueno, quiero agradecer a la comunidad de Yaminahua y Nava de Cepao, Perú. Esa es la Stephanie Ramos, va a ser la primera profesora de Yaminahua. Y ese es el abuelo José Ramírez, que ha fallecido hace unos años. Él era mi primer profesor Yaminahua. Y también gracias a ustedes, la audiencia, el instituto, Caterine y Yate sobre todo. Gracias.